Bueno, una vez más con ustedes Julio César Arcila de la Fundación Hijos de Dios. Hoy es un día especial para reflexionar sobre un punto, un tema que tiene que ver con las promesas. La Iglesia nos viene anunciando o pidiendo a nosotros como católicos que conozcamos de las Sagradas Escrituras. Y al conocer uno de las Sagradas Escrituras, al entrar uno en este proceso de misión continental, uno se encuentra que la Biblia solo tiene dos grandes cosas, aunque consta de 73 libros. Y esas dos grandes cosas que se sintetizan en esos 73 libros son promesas y mandamientos, para de contar. Pero hoy no quiero hablar de los mandamientos, hoy deseo compartir contigo acerca de lo que son las promesas. Y para hablar de las promesas tendríamos que hablar de las promesas en general. Por ejemplo, existen las promesas humanas, las promesas humano-divinas y las promesas divino-humanas. Déjeme desenredarle esto un poco. Las promesas humanas son las que usted y yo nos hacemos, las que un esposo le hace a una esposa, que finalmente le falla, la que el novio le hace a la novia, no le cumple, el familiar que le promete algo y finalmente no se lo concede, le falla. Y sobre todo en estos tiempos donde se ha perdido el valor de la palabra, donde se ha perdido aquella certeza que había en lo que una persona decía. Los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos nuestros tenían una palabra tan firme que cuando prometían algo realmente así era. Se escucha, por ejemplo, de que un señor salió a un pueblo y vendía una finca y le decía a quien le compraba: la vendo a ciegas. A ciegas es que usted no la conoce y crea solamente en lo que le digo. Allá hay 4 caballos, hay 3 vacas, hay un carro viejo guardado en un parqueadero. Y lo que había, el tipo le compraba y tenía la absoluta certeza de que lo que este señor le prometía que allí había, eso encontraba. Pero eso se ha perdido. Por eso las notarías cogieron fuerza. Y es más, hoy tristemente, hasta un documento notariado no tiene tanta validez. Porque las promesas humanas son eso, unas promesas falsas y vanas. Pero la promesa que nosotros le hacemos a Dios, o sea, las promesas humano-divinas, son unas promesas que muchas de ellas se quedan en el aire, o muchas de ellas no alcanzan ni siquiera a ser promesa. Se lo explico de esta forma. Una persona le dice a Dios cuando tiene un hijo en la cárcel o en un hospital: si me sanas a mi hijo o si me lo liberas de la prisión, yo voy a determinado santuario. Aquí en Colombia se habla de ir a Buga, al Milagroso de Buga, o al Señor Querido Girardota, o al Cerro Monserrate, al Divino Niño en Bogotá, a cualquier santuario. Las personas hacen promesas a Dios, pero realmente eso no es una promesa, porque si es una promesa, es sencillamente vaya. Aquí lo que se está proponiendo a Dios es un negocio. Tú me sanas a mi hijo, tú me liberas a mi hijo de la prisión, tú lo sacas de este problema y entonces yo voy hasta allá. Eso se llama un negocio, se llama un trueque. Y puede ser que es más difícil la parte que le dejamos nosotros a Dios, que es sanar o liberar o hacer el milagro que se le estemos pidiendo. Eso no es negocio. Pero peor aún, hay muchas personas que le hacen este tipo de trueque o promesas a Dios, como en el mundo normal se les conoce, y finalmente no le cumplen. Finalmente le fallamos a Dios y vamos postergando. Aunque Él hizo su parte, nosotros no la cumplimos. Entonces las promesas humanas y las promesas humano-divinas son promesas. Nosotros tenemos que reconocerlo, malitos para prometer. Pero las promesas de Dios son maravillosas. Porque en Números 23:19 dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Que cuando Él promete algo lo cumple, cuando lo dice, lo hace. Y en la Biblia hay cualquier cantidad de historias que quedaron registradas en la Sagrada Escritura que dan fe de que así funciona. De que cuando Dios ha prometido algo, aunque Él no trabaja con nuestro reloj y no es en nuestro tiempo, Él ha cumplido cada una de las promesas que nos ha hecho. Yo estoy seguro que, por ejemplo, cuando le prometió a Abraham que le daría un hijo y se tardó más de 25 años, ya la fe de Sara y de Abraham estaban un poco acabadas, agotadas. Pero como Dios lo había prometido, hubo un día de cumplimiento y ese día se llegó.
Ese día de las promesas de Dios, siempre, siempre llegará. Dios nunca nos falla. Recordemos pues este texto, Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo promete y Él lo cumple. Te voy a proponer que en el segundo video que hagamos, te voy a hablar de lo que son las promesas que Dios nos hace a nosotros, en las que usted y yo debemos realmente creer. Promesas celestiales, promesas de salvación, promesas de libertad, libertad en el sentido de las ataduras a los vicios, en las esclavitudes al pecado. Promesas en la conversión, en darnos una conversión fideligna, sincera. Pero las promesas que con toda seguridad tal vez usted quiere más, y son las promesas terrenales. Todo lo que tiene que ver con el bienestar aquí en la tierra. Entonces, ¿le parece si en el próximo video trabajamos esta parte? Cómo Dios cumple cada promesa que ha hecho y cómo en la Sagrada Escritura hay una promesa de parte de Dios para nosotros en cada área donde usted y yo la necesitemos. Por eso no te pierdas el próximo video de promesas divinas. Dios te bendiga y te espero. Chao.